Sí, por favor, para Listo. que cuando inicie la grabación ya uno sabe. Ya inició. Hoy tenemos el gusto de conversar con Carlos Andrés Sánchez Muñoz, nacido el 8 de octubre de 1976 en la ciudad de Pereira, Risaralda. Carlos Andrés es docente y forma parte del equipo de ajedrez para personas con discapacidad visual del departamento de Risaralda. En su tiempo libre disfruta la lectura, la música y el cine. Su experiencia personal y profesional lo convierte en una voz autorizada para compartir reflexiones valiosas sobre la accesibilidad de estos principales de aprendizaje, tema central de nuestro doctorado en educación. Bienvenido, Carlos Andrés, y gracias por aceptar la entrevista. Con mucho gusto. Cuando piensas en tu forma de percibir y comprender el mundo, ¿qué aspectos crees que son más valiosos o únicos desde tu experiencia sensorial? Bueno, en el caso particular, el oído pasa a ser pues el canal, el canal que ocupa en primer lugar pues ya en la escala sensorial y se complementa con algo que le denominan el sistema áptico, que viene siendo como una combinación de lo táctil y la percepción del espacio. Pero en especial el canal auditivo, en principio, cuando yo perdí la vista, los primeros años no accedí pues a métodos de rehabilitación. Entonces el bachillerato lo terminé empleando precisamente el canal auditivo, o sea, a través de la escucha pues de las clases, de grabaciones, de la lectura que me hacía mi señora madre pues de los textos. Luego ya aprendí el sistema braille ya cuando empecé la educación universitaria. Fue fundamental en el pregrado, porque en ese tiempo todavía era muy incipiente las ayudas tecnológicas como es por ejemplo el lector de pantalla, pero ya en el momento que pude acceder al lector de pantalla, ya el sistema braille pasó a quedar ya como en un segundo plano y actualmente es el principal canal. Los lectores de pantalla que se utilizan en los computadores y en los teléfonos móviles. Muy bien. Bueno, un saludo. Yo soy Ronald de la Cruz Sánchez desde la República Dominicana y es un honor y un privilegio estar compartiendo con usted en esta experiencia, ¿no?, de crecimiento académico y también a nivel personal. En ese sentido tecnológico, ¿cuáles herramientas tecnológicas usted utiliza cotidianamente? Sabemos que hemos avanzado en lo que es el crecimiento a nivel tecnológico y la aplicación de todos estos medios en el plano educativo y sobre todo con esta realidad de la accesibilidad. Pero ¿cuáles herramientas utiliza usted, tanto a nivel personal como en el plano a nivel ya académico profesional, que le ayuden a poder insertarse propiamente? Básicamente, como les mencionaba ahorita, el lector de pantalla, a la hora de utilizar el computador, utilizo un lector de pantalla que se llama JAWS, se escribe con JAWS. Ese lector de pantalla es de pago, pero desde el año 2014, si mal no estoy, el gobierno colombiano hizo un convenio con una organización que se llama VER. Entonces, a través de ese convenio se optó lo que llaman la licencia país, y entonces de ese modo podemos acceder las personas con discapacidad visual a ese lector de pantalla de manera gratuita. Es un lector de pantalla que normalmente tiene un precio de aproximadamente unos $1,200, pero de ese modo pues se puede acceder a esa licencia de forma gratuita. El programa se llama Convertic, es del Ministerio de las TIC. Entonces digamos que es la principal herramienta para el computador. Y ya para el celular, hoy día los celulares, los teléfonos móviles tienen una opción de accesibilidad
ahí se encuentra la opción de voz. Entonces, en el caso mío, yo utilizo uno que se llama VoiceOver, que es el que viene disponible en el sistema operativo de los teléfonos de Apple. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la próxima pregunta. Carlos, un gusto saludarte. Te habla Miguel Amortegui aquí de Colombia y en relación a lo que pues nos mencionas, en relación a tu experiencia, ¿cuáles son esas barreras de accesibilidad más frecuentes que encuentras en los entornos tanto laborales como educativos y qué soluciones crees que podrían implementarse? Bueno, en lo laboral se suelen utilizar mucho las imágenes, por ejemplo, a través de la información que se comparte en los grupos de WhatsApp. Se suele tomar una foto, por ejemplo, si hay una circular o algún otro documento institucional, en lugar de enviarlo como un PDF que se puede leer con lector de pantalla, se suele es tomarle una foto al documento físico y en la mayoría de los casos pues no se puede acceder de manera directa a esa información. Aunque existen algunas aplicaciones que pueden leer esa información contenida en esas fotos, pero pues muchas veces uno no tiene esa aplicación disponible. Entonces ese digamos que ha sido como el obstáculo principal. Ya en lo académico, pues yo en principio en los entornos presenciales pues sucedía eso mismo, que se entregaban era documentos en físico, pero pues se podían escanear. Hoy día ya hay mucha más facilidad porque pues se suelen digitalizar los documentos, la mayoría son digitalizados a PDF, entonces hace que sea pues más sencillo. Si se presenta tal vez algún programa, algún inconveniente en los programas o aplicaciones que no son del todo accesibles, cuando por ejemplo no aparecen los botones etiquetados. Entonces al uno moverse por la página web o al moverse por la aplicación, hay algunas opciones que únicamente te dice botón y no especifica ese botón para qué sirve. En otros casos hay aplicaciones que tienen el inconveniente para el registro de que se exige un reconocimiento facial y entonces el reconocimiento facial no se puede hacer de manera autónoma, sino que, por ejemplo, recientemente me ha pasado con una aplicación y pues uno requiere de una ayuda externa y pues eso le hace a uno también perder autonomía y muchas veces desistir de utilizar esas aplicaciones. Continuamos entonces con la próxima pregunta, Fior. Fior, debes encender el micrófono, está apagado. Tienes razón. Muy buenas tardes. Gracias, Ronald. Mi nombre es Yolisa Santos, soy dominicana y, como digo, estamos muy agradecidos de que usted nos haya permitido hacer esta entrevista. Surge una inquietud que es fundamental dentro del proceso en el cual usted se ha desarrollado en nuestra sociedad. ¿Usted por casualidad ha notado diferencias en cómo se aborda la inclusión en distintos espacios? ¿Qué prácticas le han resultado más auténticas y respetuosas en relación al proceso de inclusión? Bueno, lo que he podido obtener a través de las indagaciones es que la inclusión se facilita cuando hay una previa interacción entre las personas. O sea, muchas veces no basta únicamente con la formación, con contar con los elementos teóricos previos que pueden ser útiles, sino que generalmente si uno revisa las investigaciones que se han hecho sobre
la inclusión educativa específicamente suele mejorar cuando hay una interacción entre, por ejemplo, docentes y las personas con cualquier tipo de discapacidad, ya que cuando no se ha dado esa interacción, en muchas ocasiones hay como algunas preconcepciones que suelen generar actitudes negativas hacia los procesos de inclusión, hacia la educación inclusiva, pero pues dependiendo de cómo se hace interacción, porque la interacción no lo garantiza todo, si es una interacción favorable, pues esa actitud también se puede modificar y puede pasar de una actitud negativa a una actitud positiva. Pero considero pues que es importante que haya como una interacción previa entre el docente y la persona con discapacidad. Muy bien, agradecemos, queridísimo Carlos, ese aporte, y a sabiendas de que la educación que tiene que ver con este sentido, no de la socialización, no de una mera adquisición o transmisión de información o conocimiento, sino más bien con la socialización. En ese sentido, yo quisiera hacer una pregunta que consideramos nosotros fundamental, y es en cuanto al gobierno, ya en ese caso de Colombia, ¿no? O algunas instituciones a nivel internacional. ¿Considera usted que las políticas inclusivas que están marcando son significativas o se necesita aún más seguir creciendo en el aspecto de la inclusión? Y si las políticas a nivel inclusivo, a nivel gubernamental que se están implementando, pues son idóneas o falta algún refuerzo. Estamos hablando pues del caso específico de Colombia, ¿cierto? Correcto. Bueno. Bueno, yo les puedo hablar, bueno, incluso más del aspecto local, en esta zona, pues en Pereira específicamente. Yo ejerzo la docencia acá hace 14 años y medio aproximadamente, y tuve la oportunidad de laborar en una institución educativa durante 8 años en la que se centraban los procesos de inclusión educativa de las personas con discapacidad visual. Entonces, inicialmente había como una sectorización, no sé si le puede llamar segregación, en el municipio. Por ejemplo, las personas sordas las suelen incluir o integrar más bien en una institución educativa que le llaman la Escuela de la Palabra. Entonces allí van a parar la mayoría de los estudiantes con discapacidad auditiva. En este colegio que les comento que lamentablemente ya desapareció el año anterior, que se llamaba Pablo Emilio Cardona, la mayoría de los estudiantes con discapacidad visual los remitían allí. Entonces eso ha cambiado un poco en el decreto 1421 del 2017, estamos hablando de hace ya más de 8 años. Lo que se estipulaba es que los estudiantes los incluyeran en las instituciones educativas más cercanas a su lugar de residencia. Entonces es algo que, por lo menos en el caso de los estudiantes con discapacidad visual, noto que se está cambiando. Por ejemplo, en este momento yo estoy en una institución educativa diferente, y allí me encuentro que hay una estudiante que justamente la ubicaron en esa institución cercana a su lugar de residencia. Lo único es que los docentes, cuando no han tenido exposición a el trabajo con estudiantes con discapacidad, en ese caso visual, suelen tener algunos temores que generalmente, bueno, es una frase que se repite incluso no solo en el contexto colombiano, sino en otros contextos, y es decir, que no estamos preparados. Ese no estamos preparados, pues podría uno pensar que lo hablan desde el punto de vista pedagógico. En algunos casos
muchos docentes suelen relacionar la educación inclusiva, o sea, suele haber una confusión con la educación especial. Todavía se siguen acá empleando lo que llaman las aulas de apoyo y los docentes de apoyo, que suelen ser educadores especiales. Considero que en el contexto colombiano, por lo menos, todavía estamos en una etapa de integración, no propiamente de inclusión. No lo digo pues a modo de crítica, sino que todavía falta avanzar en esos procesos, porque todavía se utilizan muchos elementos de ese modelo anterior. El modelo anterior, el modelo integrador, es un modelo que partía de los principios de la educación especial, y yo lo resumiría en esta precisión. En el modelo anterior se hablaba de adaptar, o sea, de tomar algo que ya existe y sobre la marcha adaptarlo, hacerle cambios. En cambio, el modelo inclusivo, lo que suele buscarse es adelantarse y no adaptar, sino, por ejemplo, una clase, no hacerle un ajuste para que un estudiante determinado se pueda incluir, sino que esa clase se puedan utilizar elementos que le pueda servir tanto a los estudiantes con o sin discapacidad. Les voy a poner un ejemplo ya como para cerrar. Por ejemplo, un libro en braille, únicamente en braille, le va a ser útil solo a la persona con discapacidad visual que conozca el sistema braille. Pero hay unos libros que se elaboran en doble sistema, que es un sistema visual y a la vez en braille. Entonces el libro le va a servir tanto a la persona con discapacidad visual como a un estudiante que cuenta con su sentido de la vista. Bueno, hay casos en los que, por ejemplo, el caso de las personas sordas, pues es casi indispensable contar con un intérprete. Entonces hay casos en los que no basta pues no basta con crear un material que pueda ser útil para todos, sino que hay que hacer ajustes. Hoy día pues ya no se habla de adaptación, sino de ajustes razonables. Pero yo considero que todavía nos encontramos en un modelo de transición, un modelo que está entre la integración y la inclusión. Muy bien, muy bien. Ya nos quedan 3 minutos, pero antes de que Andrés concluya la entrevista, Carlos, quisiéramos nosotros que usted le envíe un mensaje. Ya de por sí nos está dando un mensaje a todos nosotros, pero contando su experiencia y la realidad propiamente que se vive, pero un mensaje a todas aquellas personas que tienen, en este caso, discapacidad visual o auditiva, cualquiera. De hecho, ninguno estamos exentos de en cualquier momento también tener Sí, adquirir una discapacidad. Bueno, el mensaje sería para el caso de los docentes, porque yo también soy docente, para los docentes que no tengan miedo, que se animen a tener primero esa experiencia, y también, si es posible, poder conocer experiencias de otros docentes con estudiantes con diferentes discapacidades, como para que puedan alejarse de los prejuicios que puedan tener. Entonces animarse pues a tener esa experiencia con los estudiantes, y en el caso de los estudiantes también poner de su parte, porque pues uno puede tomar diferentes posturas como estudiante. Una es esperar que le solucionen a uno todos los problemas, y la otra, que es la que considero yo pues que por lo menos desde mi experiencia personal me ha sido más útil, es uno como estudiante también buscar soluciones, o sea, prepararse. Por ejemplo,
En mi caso, antes de estudiar la carrera, yo soy licenciado en música, pues es la carrera con la que yo ejerzo la docencia. Yo sabía que allá iba a necesitar de el sistema braille para escribir las partituras. Entonces, 6 meses antes de ingresar a la universidad, yo empecé a estudiar unos manuales de musicografía. Entonces, al momento que yo llegué a la universidad, yo ya tenía esa preparación previa y no fue tan traumática la transición. Entonces, es como prepararse, o sea, primero conocer a lo que uno se va a enfrentar. Uno no lo va a poder predecir totalmente, pero se va a poder preparar. Por ejemplo, digamos, si un docente va a enseñar inglés, tomemos el ejemplo del inglés, va a utilizar una temática específica en su clase, entonces podría prepararle una guía en sistema braille o digitalizada y entregársela previamente al estudiante. Y pues el estudiante va a tener también el deber de estudiarla previamente, entonces cuando llega al aula de clase va a estar preparado, entonces ya no va a haber como esa experiencia tan traumática al momento de enfrentarse pues a nuevos conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Para hacer el cierre a esta enriquecedora entrevista, queremos agradecer profundamente a ti, quien nos ha compartido valiosas perspectivas desde su experiencia personal y profesional sobre la importancia de la accesibilidad en entornos virtuales de aprendizaje, sus reflexiones enriquecidas con tu pasión por la lectura, la música, el cine y todo lo que tiene que ver con la educación. Nos recuerda que la educación inclusiva no solo es un derecho, sino una oportunidad para construir entornos digitales verdaderamente equitativos, donde nadie quede excluido por barreras tecnológicas. Sus aportes sin duda contribuyen de manera significativa a las discusiones y avances en el doctorado en educación, inspirándonos a seguir trabajando por una formación más accesible y humana. Muchas gracias nuevamente, Carlos Andrés, por su tiempo, su generosidad y su valioso testimonio. Ha sido un placer conversar con usted. Ha sido con mucho gusto y les deseo muchos éxitos en su proceso académico. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Bueno, que estén muy bien. A sus órdenes.